Uno, al aire. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este segundo fin de semana del Congreso AMPAC 2020 y tengo el gusto de presentar y coordinar esta mesa. En esta mesa nos van a hablar 4 mujeres muy queridas y muy admiradas por mí. Nos van a hablar acerca de los efectos de la pandemia en los vínculos y tenemos a Elia Magallanes, Isabel Hernández, Arlet Yunes y Claudia Villanueva. Nos van a platicar acerca de cómo han visto en su experiencia cómo todo este confinamiento ha afectado a los vínculos. Y bueno, entonces vamos a presentar a una por una con su presentación, con su ponencia y su trabajo. Primero estará con nosotros Isabel Hernández y nos va a hablar, les voy a platicar acerca de, ella es psicoanalista individual y de grupo por AMPAC, con 25 años de experiencia trabajando con niños, adolescentes y adultos. Es licenciada en psicología por la UNAM, con formación de psicología psicoanalítica, de psicoterapia psicoanalítica y la maestría en psicoterapia psicoanalítica en AMPAC. Ha sido docente en maestría y especialidad en AMPAC y realiza una investigación de del vínculo familiar y social. Su trabajo trata del contacto físico y emocional, un fuerte deseo en tiempos de pandemia, el deseo de contacto. Adelante, Muchas Isa. gracias. Gracias, Fortu. Sí, mi trabajo se titula Contacto físico y emocional, un fuerte deseo en tiempos de pandemia, el deseo de contacto. Les voy a hablar al principio del material que ha surgido en las sesiones grupales y en las sesiones individuales. Sesiones grupales. Los integrantes hablan de alternativas para poder tener encuentros eróticos. ¿Qué se puede hacer ahora ante estas nuevas condiciones? Se puede observar cómo los pacientes manifiestan una necesidad de contacto, aunque de diferentes tipos y cada uno a su manera. Besos, apapachos, sexo o coger, así lo expresan. Mantenerse comunicados con la familia que vive lejos, sentirse parte del grupo, tener una cercanía con las mascotas o consigo mismos, ayudar a otros, cuidar o ser cuidados. Se buscan formas de estar cerca a pesar de la distancia. En las sesiones individuales, los pacientes expresan lo siguiente. Una mujer de 70 años. En todo este tiempo que llevamos encerrados, nadie me ha tocado. ¿Cómo hacer para que un día no sea igual al otro? Un joven de 28 años. Es el primer cumpleaños que voy a pasar solo. Un joven de 30 y tantos años. El cuerpo para el cuidado ha sido desplazado por el cuerpo para disfrutar. Kurazmauer señala, el cuerpo en la adolescencia necesita ser investido libidinalmente para estar saludable, con experiencias de encuentro afectivo, de placer, de ternura, de seducción. Algunas mujeres hablan de su anhelo de tener una pareja y vida sexual, pero al mismo tiempo se despierta un torrente de miedos. El hombre se halla en busca de contactos humanos más cálidos, que le permitan entrar en el diálogo con el otro sin perder nunca su propia identidad. Esto lo señala de Brillón. Una paciente de 60 y tantos años habla de sus sueños y fantasías. Se imagina teniendo encuentros sexuales con un hombre que le encanta. En sus sueños, esas escenas se interrumpen en el momento en el que aparece la imagen de un hombre que abusó sexualmente de ella cuando era niña. Anhela tener experiencias eróticas, pero la proximidad con el otro resulta fuertemente deseada y fuertemente temida. La paciente expresa que no desea renunciar a sus fantasías, pues gracias a ellas mantiene el entusiasmo y las ganas de vivir. Una psicóloga que se apellida Álava señala que el ser humano, para poder desarrollarse bien,
requiere contacto físico, porque eso se traduce en cariño, amor y aceptación por parte de los demás. Se trata de besos, abrazos, caricias, pero de las personas que son más importantes para nosotros. No se trata del beso social, el que damos a una persona que acabamos de conocer. También son valiosos los gestos, ademanes, miradas, el tono de voz. A algunos les afecta mucho la sensación de soledad, mientras que a otros la convivencia sin escapatoria con la pareja o con la familia les resulta insoportable y desestructurante. Cabe mencionar el caso de una niña pequeña. Últimamente ha estado jugando en las sesiones a que ella es la mamá y yo la hija, o viceversa. Nos tratamos bien, con respeto. Cuando ella es la mamá, se esfuerza por escuchar mis necesidades. Y cuando yo juego el rol de madre y le pregunto qué tipo de mamá quiere que sea, me dice que las dos somos buenas y me pide que le diga cosas lindas, como mi niña. Podemos observar la enorme necesidad de la niña de cambiar la relación que se había establecido con su madre. La pequeña muestra que se puede establecer contacto y cercanía a través de palabras afectuosas que dan contención. ¿Y qué pasa con el cuerpo que busca ir al encuentro de los otros, ya sea en la calle o en los espacios públicos? Algunas expresiones al respecto son las siguientes. Se extraña terriblemente salir, ver las plazas llenas, visitar museos, sentarse en una banquita y escuchar el chisme. Las conversaciones que hay alrededor es un gran esparcimiento, pues ahí uno se entera de todo. Las personas a las que nos gusta viajar, convivir, estamos sufriendo mucho con el confinamiento. Es una tortura. Siento una tristeza y una nostalgia. El encierro es un infierno para alguien tan inquieta y tan caminadora que le gusta ver la ciudad. Siento unas ganas incontrolables de salir. Extraño mucho a los que venían a la casa, pues escuchábamos música, paseábamos. Estar muy restringida en los movimientos me asfixia, me ataca los nervios, me angustia. No soy mucho de ir a reuniones, pero ahora quiero ir a todas las que me inviten y reencontrarme con mis enemigos, con quien sea. Tengo unas ganas tremendas de abrazar a alguien, y eso que yo no soy mucho de contacto. Esto parece interminable. Por experiencia sé que sí acabará, en más o menos tiempo, pero terminará. Dejarte llevar por el sentimiento te acaba más. Tienes que aprender a controlarte. Los sentimientos pueden provocar más sentimientos innecesarios. Todo tiene un principio y un fin. No hay que dejarse llevar por la desesperanza. Estas son cosas que han expresado tanto en las sesiones individuales como en las sesiones de grupo. Ante este escenario, es pertinente preguntarnos qué pasa con nuestros cuerpos, qué sienten, qué están tratando de expresar, cómo sortea cada quien estos montos de angustia y las conclusiones de mi trabajo. Esta crisis está conectando al mundo de manera diferente, pero también está provocando que cada pueblo se encierre en sí mismo y en sus necesidades. Algo similar puede ocurrir a nivel personal, de lo cual se pueden observar algunas emociones o situaciones. Nos sentimos amenazados por algo que no se ve y no se conoce bien, por algo que se prolonga, que no se va y no desaparece. Se ha modificado el contacto y la interacción entre los cuerpos. Ahora ya no nos podemos tocar, visitar, abrazar, acariciar. Ha cambiado la relación con el propio cuerpo. No puedo tocar mis ojos, mi boca, mi rostro. La sexualidad va tomando distintos caminos de acuerdo con las posibilidades y condiciones que enfrenta cada persona. Tener o no pareja, espacios, horarios, condiciones de salud. Esto además despierta en cada uno fantasías insospechadas. Pese a las diversas crisis económica, social, emocional que se enciman y entrelazan, surge la posibilidad de estudiar varios aspectos importantes como el contacto con el otro o los otros.
El contacto con los otros y con el propio cuerpo es fundamental. Es una necesidad básica. Las alternativas que se pueden ejercer en este aspecto, como besos, abrazos, caricias, palabras afectuosas, escucha, calidez, convivencia, son de gran ayuda, pues permiten calmar diversas angustias, entre ellas la angustia de muerte, que, como lo señala el doctor Margolis, lleva directamente a expresiones de violencia. La vivencia del tiempo y el espacio es diferente. A través de nuevas formas se intenta escapar del encierro, aislamiento y monotonía. En el material presentado en las sesiones, se pudo observar que el ejercicio de la sexualidad y la fantasía son otras vías que ayudan a contrarrestar la angustia, además de la contención física y emocional. Es claro que cada persona necesita diferentes tipos de contacto o de cercanía y también diferentes niveles de distancia. A veces la proximidad se torna amenazante. Tener comunicación es fundamental, pero se deben explorar todas sus vertientes. La posibilidad de identificar y expresar cómo se siente, poder entender cómo está el otro, la opción de tocar, mirar, oler o sentir. Es importante tener la capacidad de expresar lo que se siente y piensa de manera clara, tranquila, sin enojarse, desesperarse u ofender, así como la oportunidad de conversar e intercambiar ideas. Sin duda, estamos en una época de gran añoranza del contacto físico, en especial en los pueblos en donde son comunes la risa, los chistes, los mimos, los abrazos, las palmadas, el contacto entre los cuerpos y el apapacho. Sin embargo, como lo muestra el caso de la niña, el contacto se puede dar también a través de palabras afectuosas. En el proceso analítico, cuando se logra entender por medio de la función reverie lo que el paciente pone sobre la mesa, se le puede devolver su odio, amor o angustia en forma de comprensión. Tarea nada fácil si el psicoanalista tiene que procesar al mismo tiempo sus propias angustias, como ha ocurrido con frecuencia durante esta crisis. Dado que en psicoterapia psicoanalítica paciente y terapeuta no se tocan, el analista puede ejercer estas funciones de contención a través de su escucha, paciencia, señalamientos, interpretaciones. En los pacientes cuyo padecimiento se origina en fallas en etapas tempranas del desarrollo, sirve mucho ir hablando del vínculo terapéutico que se va construyendo y ayudar al paciente a poner palabras a sus dudas, angustias y sentimientos. Si el paciente está desbordado o agresivo, resulta más difícil ofrecer ese holding, pues hay muchos elementos por digerir al mismo tiempo. La búsqueda de una contención a través del apapacho evoca la manera en que se llevó a cabo esta función por parte de las figuras cercanas, en especial de la madre. A veces existe la posibilidad de conectarse y revivir esas experiencias y buscar otras similares. En otras ocasiones se observa una búsqueda crónica de ser mirado, tocado y contenido. Durante la niñez, esto resulta básico. El nivel de contacto, conexión y contención que los niños tengan a nivel físico y emocional con sus seres más cercanos, en especial con la madre, permitirá o no la estructuración y la construcción de un yo sólido y fuerte. En palabras de Álava, el contacto que nos hace sentir bien se facilita con la mirada, el rostro, los ojos, el gesto de las manos, el tono de voz y no tanto por el contenido de nuestro mensaje, porque es un hecho demostrado que la comunicación no verbal es más importante que la verbal. Igualmente se extraña esa sensación de unidad, de ser un solo grito y un solo cuerpo que se experimenta por momentos durante las marchas. En Internet es difícil experimentar eso.
Esas sensaciones también se pueden dar durante el encuentro sexual. A veces se evitan. Se hace todo lo posible por no llegar a ellas. Cuando esto ocurre, en el fondo hay diversos temores, como ser rechazado, quedar a merced del otro o entregarse a alguien y dejar de ser sí mismo. El ser humano está lleno de contrastes. Tiene por un lado una tendencia a la solidaridad, la fraternidad y el compañerismo. Por el otro, una fuerza que lo lleva hacia la envidia, la voracidad, la agresión y la destrucción de su semejante. De ahí que pueda haber muestras de apoyo como las que se dan durante los terremotos, o bien expresiones de violencia como lo constatan las guerras y la explotación que ha habido de las poblaciones más vulnerables a lo largo de la historia de la humanidad. El encuentro con los otros se da ahora en una atmósfera en la que estamos más sensibles, irritables, tristes, nos enojamos con facilidad y tenemos mucha angustia. La pandemia ha generado un clima de tensión. Sin embargo, también surge el escenario para preguntarnos qué es lo que verdaderamente importa. La manera en que se manifiestan las necesidades de contención física y emocional tiene que ver con cada historia de vida y las fantasías que se despiertan. Freud y los psicoanalistas que lo siguieron explicaron de manera fascinante diversos casos de histeria de conversión. Cabe ahora preguntarnos, en este contexto de pandemia y confinamiento, ¿qué pasa en nuestros cuerpos? ¿Qué sienten? ¿Qué necesitan expresar? ¿Cómo lo expresan? ¿Qué pasa en la piel? Aparece un deseo de ser tocado y un deseo de tocar. ¿Qué se dice a través del tacto? ¿Qué representa este acercamiento? ¿Cómo es lo sensorial mientras estamos en el útero? Ahora que ha aparecido este tema de interés en mi mente, paradójicamente gracias a la pandemia, me quedan más preguntas que respuestas, lo cual permite continuar la búsqueda de alternativas para enfrentar la pandemia. Bueno, esa es una síntesis de mi trabajo. Gracias, Isa. Gracias, Isa. Nos haces pensar mucho en el cuerpo y lo que nos ha pasado a todos, ¿no? De esto de extrañar justo ese contacto en la pandemia y es justo lo que se nos está prohibiendo, ¿no? Y que aparte el vínculo primario empieza desde el cuerpo y a través del cuerpo. Y eso es lo que nos está faltando. Muchas gracias. Ahora está con nosotros Arlette Yunes. Ella es médico psiquiatra y psicoterapeuta adscrita del Instituto Prado SC. Tiene maestría en psicoterapia analítica de grupo por AMPAC. Tiene una alta especialidad en psiquiatría del adolescente en el Instituto de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente. Y su trabajo trata de la pareja posmoderna, las nuevas formas de conformación de las relaciones de pareja en la actualidad. Muchas gracias, Arlette. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Y pues nuestra mesa es acerca de los efectos de la pandemia en los vínculos. Y más centrado pues en la pareja posmoderna. El objetivo inicial de este trabajo fue analizar hasta qué punto es la época la que moldea la manera como se establece y se desarrolla una relación de pareja, o esto corresponde a las características de personalidad de quienes constituyen la pareja. Evidentemente se incorporó los posibles efectos que pueda tener el confinamiento o la situación sanitaria que estamos viviendo, y ver que el vínculo amoroso no está exento de las influencias de la posmodernidad. Y es claro que la forma de irse relacionando se ha modificado a lo largo del tiempo, es decir, el concepto tradicional de matrimonio y la seguridad que proporcionaba como institución ya ha ido perdiendo terreno frente a como las nuevas formas de relacionarse. Entonces, viendo primero el espacio transsubjetivo,
es el mundo en el que estamos inmersos que nos define y somos a la vez partícipes activos en su construcción. En este sentido, en una relación amorosa van a confluir tanto factores sociales como factores personales. Ya Lemer en su momento apuntó que el psicoanálisis es fundamental para entender a la pareja humana, o sea, para estudiarla, pero que su estudio no se limita al psicoanálisis, es mucho más amplio que esto, y ver que en la forma de relacionarse, pues finalmente hay muchísimos factores y hay presiones socioculturales que se ejercen sobre la pareja y que tienden a moldearla y a establecer cómo está. Es decir, la forma como se establece una pareja depende tanto de cuestiones sociales, pero también de cuestiones pulsionales o de cuestiones como los deseos o las defensas contra estos en cada uno de los miembros. Ahora bien, el concepto de posmodernidad pues, se ha descrito como un conjunto ecléctico de teorías que a menudo pues, en el que caben diversas temáticas sin un eje teórico claro que lo integre. Pero a fin de cuentas, este término hace referencia al proceso cultural observado en distintos países a partir de 1970, tras una serie de transformaciones características de la vida urbana. De forma paralela, varios autores han considerado como elementos fundamentales de cambio en las relaciones amorosas a una serie de transformaciones urbanas, avances tecnológicos, el sistema médico, el avance en cuestiones de control prenatal, pero también de fecundidad, una mayor esperanza de vida, la posibilidad del divorcio, las características socioeconómicas del neoliberalismo, la diversidad sexual, la emancipación de la mujer, las nuevas masculinidades y distintas características de la tecnología e incluso de las redes sociales que van moldeando estas cuestiones. Ahora bien, Lemer hablaba que en la pareja humana, al estudiarla, se ve la confluencia de dos fuerzas, que llamó por una parte a nivel institucional y por la otra parte a nivel instintual o pulsional. Y esto hace referencia a todos los elementos socioeconómicos y culturales y también a los elementos inconscientes de origen edípico y predípico de manera retrospectiva. Lemer y Campuzano han coincidido en que cada vez hay mayores expectativas hacia lo que se espera hacia la pareja, ¿no? Que pueden volverse excesivas y conducir a una serie de insatisfacciones, de frustraciones e incluso de rupturas, y que parece que estas exigencias son derivadas como de un malestar general, como de una insatisfacción global que es cada vez más acentuado y entonces busca refugio en la estructura de la pareja, es decir, se idealiza lo que ofrece la pareja y por lo tanto a mayor idealización, pues las frustraciones pueden ser mayores al no obtenerlo. En esta diapositiva, pues quería hablar de cómo, o sea, los cinturones tradicionales de contención social, que son familia, Estado e iglesia, pues han ido cambiando. Y los cambios en la cultura derivados del pensamiento postmoderno, pues evidentemente se van a expresar en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo las relaciones interpersonales, es decir, cambios a nivel social más amplio, pues finalmente obligan a las dinámicas de relaciones sociales a adaptarse y han llegado a influir en nuestra vida más privada. Al respecto, Sánchez Escárcega comentó que la cultura postmoderna, claro que ejerce un trabajo constante sobre la subjetividad de las personas y ha generado novedosas formas de tipología vincular exclusivas del nivel de las parejas y que no se explica como por las características individuales de los miembros por separado. Él distinguió dinámicas pues, derivadas del desarrollo tecnológico, la esperanza de vida, el concepto de amor, de sexualidad y de lo que ya les dije de los cambios en los cinturones de contención social, familia, Estado y iglesia. Por otra parte, tanto Lemer como Girard, cuando han estudiado los determinantes de elección de pareja, han visto que esto implica un alto grado de homogamia social y cultural entre los cónyuges, es decir, que las posibilidades de elección están estrechamente limitadas, aunque los casamientos ya no sean arreglados,
pues siguen sufriendo toda clase de presiones exteriores de parte de la nueva normalidad. El distanciamiento social versus todo lo que decíamos de la presión por tener pareja, la idealización que se ha hecho al respecto y ver que ante este paradigma, el verdadero problema para los futuros cónyuges no es tanto elegirse, sino encontrarse. Entonces, ¿qué ocurre con esta cuestión de la pandemia? Pues digo, finalmente la pandemia ha tenido un impacto innegable en nuestra vida cotidiana y ha constituido múltiples retos de la sociedad. Uno de estos desafíos ha sido poder mantener una buena calidad de nuestras relaciones más íntimas, y esto tiene mucho que ver con la salud, tanto física como emocional. He sabido que, pues finalmente la pandemia es un factor estresante externo, y que los factores estresantes externos, tanto el trabajo, la economía, los desastres, pues claro que pueden tener una repercusión en la estabilidad de las relaciones interpersonales, pero eso también va a depender de las fortalezas o vulnerabilidades preexistentes. El temor al contagio pues puede provocar también más distanciamiento, más tensiones, pero también encontrar su contraparte de solidaridad, ¿no? Y veíamos cómo, lo que ya dijimos, se encuentra refugio en la pareja, o sea, porque suena atractivo, ¿no? En temporadas como de preocupaciones existenciales, encontrar refugio justo en esta situación. Y lo que vemos es que hay parejas tanto en confinamiento, en distanciamiento social, otras que están buscando una pareja. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes y los adultos jóvenes? En realidad, este grupo de población tiene un riesgo bajo de hospitalización y muerte por COVID-19 en comparación con otros grupos de edad. Sin embargo, la enfermedad puede afectar otros aspectos de su salud mental y social, así como de la salud reproductiva y sexual, y en muchos casos su recién adquirida independencia, que regresan a casa de papás, ya sea por querer estar con ellos o por situaciones económicas. Entonces, para algunos adultos jóvenes, el distanciamiento social ha interrumpido la calidad o la estabilidad de sus relaciones románticas y sexuales, así como del acceso a servicios de salud asequibles y confidenciales. Y en estos casos, pues los encuentros tradicionales se han sustituido por encuentros virtuales, y es justo la tecnología lo que ha permitido mantener dichas conexiones. Entonces, hablaremos de relaciones cibernéticas. Los servicios de citas en línea han creado nuevos métodos para encontrar el amor, y su popularidad destaca la importancia que tienen las relaciones de pareja. Se han convertido en un fenómeno global, y este autor dice que 1 de cada 5 personas iniciaron así. Sin embargo, hay muchas presiones también. Por ejemplo, la plétora de posibles citas puede conducir a resultados más pobres en la selección de parejas. Pensando siempre que el siguiente match va a ser mejor, pues puede ser una búsqueda interminable. O también la presión por encontrar el match indicado versus la saturación de amores de una noche, pues también puede provocar esta disparidad como angustia o incertidumbre. Y esto también ha evolucionado, es decir, antes era mediante correo o el periódico, y actualmente pues hay aplicaciones en tiempo real y basadas en la ubicación que permiten establecer otro tipo de contactos e interacción con personas cercanas. Y se ha visto que los motivos para utilizar dichas aplicaciones varían de acuerdo a cuestiones sociodemográficas, la edad, el género, psicológicas, etc. Ok, antes de explicar un poquito esta diapositiva, vuelvo a la pregunta inicial, que es cuando nos cuestionamos hasta qué punto es la época la que moldea cómo se establece y desarrolla una relación amorosa, o esto corresponde a las características de personalidad de quienes constituyen la pareja, pues tenemos que tomar en cuenta que ambas premisas son verdaderas, que interactúan entre sí y producen diversos desenlaces. En ciertos casos, las características de personalidad determinan la manera como esto se va a establecer y desarrollar, ya sea al distorsionar la experiencia subjetiva con el uso excesivo de mecanismos de defensa, particularmente proyección, o al idealizar al ser amado acompañado de fantasías de rechazo,
o al contrario, de no involucrarse, es decir, de no interesarse genuinamente en el otro, no valorarlo, aburrirse o relacionarse únicamente a través de la competencia o el miedo. Entonces, volviendo a la diapositiva, vemos que el uso de la tecnología va a tener un papel importante tanto en el inicio, el mantenimiento y la ruptura, pero la calidad va a depender, o la forma de utilizarlo va a depender de cuestiones personales. Por ejemplo, en el inicio, se utiliza para conectar con posibles parejas románticas a través de aplicaciones o iniciar el contacto a través de distintas plataformas de redes sociales. Para el mantenimiento, pues para poder continuar con la comunicación privada o hacerlo público, con anuncios públicos sobre el estado de la relación, o bien con comportamientos de monitoreo, de estar checando hasta qué hora se conectó, si le puso like o no, etc. Y tras la ruptura, ver qué es lo que pasa con el uso de medios digitales compartidos o qué es lo que ocurre con esta cuestión del ciberacoso, de la cibervigilancia. Ok, lo que se ha visto es que en tiempos de encierro, pues las citas románticas se han adaptado a la nueva normalidad. Y esto se ve en todos los aspectos. Las propias aplicaciones han incorporado o servicios de videollamada o de entretenimiento en línea, los servicios tradicionales de cita, en lugar de concertar los encuentros en un restaurante, lo hicieron a distancia, ¿no? O cuando los usuarios de cualquiera de estas aplicaciones se les preguntó de cuándo pasar de lo virtual al primer contacto, también varía de acuerdo a la época de la cuarentena. Es decir, en marzo, más del 87% dijeron, no, pues me espero hasta que la pandemia termine. En junio, evidentemente la mitad ya había cambiado de opinión, y si eso lo actualizáramos, ya da igual. O sea, más bien es ver qué tanto se está cuidando o no, y ya decidimos si nos conocemos y bajo qué circunstancias. Y digo, aquí vemos algunas de las adecuaciones que han hecho distintos servicios de citas por la pandemia. Le borré el comercial, pero pues básicamente que esta compañía lanzó un nuevo servicio de videollamada cara a cara para los futuros enamorados puedan tener citas virtuales. Esta otra compañía que concreta citas en persona hizo lo mismo, pero a nivel virtual para adecuarse a la nueva normalidad. Y pensando, o sea, al contrario de lo que algunos autores en su momento dijeron, como Zygmunt Bauman, acerca de las relaciones por Internet, que denominaba conexiones, porque no necesitan implicación ni profundidad, cada uno decide cuándo y cómo conectarse y siempre está la posibilidad de oprimir la tecla suprimir, pues lo que se observa en la clínica y en la literatura más reciente es que la fragilidad o solidez de las conexiones no depende de su naturaleza virtual o presencial, sino de la motivación de los participantes y de la forma de relacionarse, es decir, sus características de personalidad. Y finalmente es innegable que las transformaciones de la sociedad posmoderna y el distanciamiento social de la nueva normalidad han modificado y ampliado las posibilidades de relacionarse. Si bien en la dinámica de pareja también van a participar elementos inconscientes acordes a la estructura caracterológica de quienes la conforman, es decir, patrones de elección o interacción dependiendo de cada tipo de personalidad. Concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlet. Entonces nos dejas pensando que si bien el cuerpo es muy importante, también hay posibilidad de hacer estos vínculos a través de la virtualidad y cómo ha ido cambiando, ¿no? Bueno, ahora tenemos a Claudia Villanueva. Ella es licenciada en filosofía, tiene una maestría y doctorado en psicoanálisis, es miembro pleno de AMPAC, ha sido docente tanto en licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, en la UIC, en AMPAC, y es miembro de IARP y del capítulo México Contemporáneo. Su trabajo habla de las parejas violentas en el confinamiento. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Arlet. Digo, Arlet, perdóname, Fortuné, me quedé con Arlet. Pero bueno, gracias a las dos en todo caso. A ver, sí, yo quiero hablar de las parejas violentas en confinamiento, aunque en realidad voy a hablar en general de las parejas violentas, porque aunque en las parejas
violentas en confinamiento se ha exacerbado la intensidad, el reporte, etcétera, no necesariamente, bueno, y esto es muy importante subrayarlo, la causa de la violencia es el confinamiento. Y esto lo digo porque en un primer momento, en marzo, abril, inclusive el secretario general de Naciones Unidas lanzó un llamado de alerta porque estaba aumentando mucho la violencia. Y por supuesto que estaba aumentando, él hablaba de todos los estresores que funcionaban como disparadores de esto, como obviamente la incertidumbre, la amenaza a la salud, la amenaza económica, etcétera. Y esas cosas normalmente, aparte por supuesto el encerramiento, suelen ser disparadores de agresión, ¿no? Pero él en aquel entonces estaba hablando fundamentalmente de aquellas familias o aquellos escenarios en donde había un agresor y algunas víctimas, es decir, en donde estaba un hombre agresor con una mujer pasiva o un hombre agresor con una mujer y unos niños que a duras penas se podían defender y que entonces optaban pues por denunciar, por tratar de pedir ayuda de alguna manera, muchas veces sin poderlo hacer porque estaban en aquel entonces sobre todo encerrados y con el peligro de que el agresor oyera. Y entonces, bueno, a lo que voy es que este fenómeno, por supuesto que se ha incrementado ahora durante la época de pandemia y por supuesto que ha afectado a muchas parejas y a muchas familias. Pero de lo que yo les quiero hablar no es tanto de eso, porque además, bueno, concedamos que estos estresores de los que hablaba el secretario general de la ONU, pero que también los podemos mencionar todos y cada uno de nosotros, son estresores que provocan diferentes reacciones. En algunos provocarán ataques de ansiedad, en otros hipocondria o ataques de pánico, en otros depresión, algunos más podrán llegar al suicidio, muchos otros dirán voy a aguantar estoicamente esto y muchos más algún día estarán bien y otro día se sentirán como deprimidos o agüitados por la situación, ¿no? Entonces hay muchísimas reacciones ante, ante los estresores que están asociados a la pandemia. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué es lo que provoca la agresión? E insisto, no estoy hablando nada más ahorita de la agresión que tiene que ver como con la agresión de género, que esa por supuesto existe y por supuesto que no la podemos negar, es un fenómeno que no solo está, sino que tiene que ser muy atendido, ¿no? Pero yo de lo que les quiero hablar, y ahora sí ya le pido a Selva que me ponga las diapositivas, es de lo que yo llamo la pareja violenta, que básicamente estamos hablando no de una pareja en donde haya un agresor y una víctima pasiva, sino de una pareja, si quieres ponme la segunda, Selva, de una pareja en la que los dos están comprometidos a agredirse mutuamente, no es que uno sea el agresor y el otro el receptor de esa agresividad, sino que los dos están comprometidos en la agresión y que por increíble que esto suene, por paradójico que esto suene, no se pueden separar. Y esto, vaya, y lo que yo quiero decir aquí es, en el confinamiento, estas parejas, lo único que hicieron fue exacerbar la intensidad y la intensidad y tal vez la frecuencia, ahorita vemos las razones, de por qué se exacerbaron la violencia. Pero la realidad es que en estas parejas la violencia estaba desde mucho antes y la pandemia no fue causa de que naciera la agresividad para nada. Fue en todo caso, o sea, se generó el escenario para que se exacerbara la agresividad, pero la verdad es que esta existía desde mucho antes, ¿no? Bueno, todo esto nació antes de la pandemia. Hace tiempo yo me preguntaba cuando hice la tesis de doctorado junto con una colega, que estamos hablando de parejas en que uno no entiende, o sea, la Vox Populi siempre dice, ¿cómo es posible que sigan juntos? ¿Cómo es posible que estén todavía manteniendo ese matrimonio si se pelean todo el tiempo, si se llevan de la patada? Y justamente esa paradoja, la de
¿cómo es posible que sigan juntos, llevándose tan mal y peleándose tan frecuentemente? Fue la que nos hizo, pues, tratar de explicar literalmente ese fenómeno, ¿no? Entonces, el fenómeno, como dice aquí la diapositiva, lo podríamos como describir así, ¿no? Existe una paradoja entre el deseo consciente de separarse porque la violencia les resulta intolerable y el deseo consciente, perdón, de separarse porque la violencia les resulta intolerable y el deseo inconsciente de permanecer unidos, aunque suene extraño, para seguir haciéndose daño. Y estas parejas se encuentran atrapadas en un ciclo infinito de rencores, resentimientos, envidia y reproches que les dificulta mucho concebir una alternativa. La agresividad es lo que mantiene y sostiene el vínculo, lo cual, si se dan cuenta, de alguna manera está en contra de la idea romántica general de que las parejas están unidas por amor o por consideración uno al otro o por deseo de estar juntos. Aquí estamos hablando de un fenómeno diferente. Estamos hablando de parejas cuyo pegamento está sostenido por la agresividad. Siguiente, Selva, porfa, ¿no? Dice, nuestra teoría dice que cuando las expectativas puestas en el otro no se ven satisfechas, entonces se produce frustración y esta conduce, bueno, puede conducir, pero generalmente conduce al enojo y, eso sí es una probabilidad, a la violencia, ¿no? La fórmula que nosotras ideamos cuando hicimos esto fue: a mayor idealización, mayor frustración, y a mayor frustración puede llegar a existir mayor agresión, ¿no? Y sobre esa base es sobre la base que se construye la pareja violenta. Si quieres, Selva. A ver, los cimientos de esta dinámica agresiva son la envidia, los deseos de venganza y los deseos de control. Puse esta imagen aquí de no le pago para buscar soluciones, sino que quiero culpables, porque estas parejas con mucha frecuencia acuden a terapia como con la idea de voy a tratar de buscar alguna solución, que no se diga que no hice algo, que no se diga que no lo intentamos, que no se diga que no quisimos encontrar una solución, pero con mucha frecuencia la inercia a continuar con esa dinámica agresiva es 1000 veces más fuerte que el deseo de que eso termine, ¿no? Casi hasta diría que van con la idea de comprobar una y otra vez que lo intentaron, pero en el fondo sin un compromiso serio de querer cambiar y de querer ver cómo cada uno contribuye a esa dinámica, ¿no? Ahorita voy a explicar a qué me refiero con envidia, a propósito de lo que ayer se dijo en una mesa que Pedro comentaba, que hay envidia de la buena. Pues no, yo aquí estoy diciendo que la envidia en estas parejas surge de la creencia inconsciente de que el otro posee algo bueno, muchas veces idealizado, de lo cual está carente el que envidia. Aquello por lo que se siente más envidia es la capacidad del otro para disfrutar o sentirse bien, y el que envidia desea destruir esa capacidad. Esto se los puedo ejemplificar como muy fácilmente con una escena típica que podemos ver en muchas parejas. Por ejemplo, está la pareja en una reunión y se nota, por ejemplo, que ella está muy contenta platicando y disfrutando y tal, y de inmediato tan pronto el marido detecta eso, llega y le dice, ya nos tenemos que ir, ya estoy muy cansado. O al revés, ¿no? En la medida en que el marido está contento, disfrutando, platicando con amigas, la mujer, ¿sabes qué? Ya vámonos, los niños, no sé qué, ¿no? Esto, por supuesto, insisto, enmarcado en la pareja violenta. Estas escenas pueden presentarse en muchas parejas, pero si esto se presenta además en una pareja en la que constantemente hay reproches, enojo, reclamo, frustración, bueno, puede ser como una cosa, o sea, lo estoy poniendo exacto, como un ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Ahora, el deseo de venganza y de control, que son producto para nosotros, son pues siempre los quisimos enmarcar no en el terreno de la pulsión de muerte como una pulsión originaria, sino
el deseo de venganza y control como producto de la frustración y el dolor, que en ciertos casos produce tanta cólera, ira y resentimiento que llevaría a un deseo irrenunciable de querer dañar al otro. Entonces, bueno, nada más como para hacer una proyección general, las características generales de la pareja violenta son parejas fusionadas que vuelcan la agresividad al interior del sistema. Obviamente no toleran la diferenciación. Tienen un gran narcisismo, cada uno, que las lleva a que se sientan con derechos especiales y que cada uno se sienta agraviado cada vez que el otro lo frustra. Tienen una imagen idealizada del compañero y de sí mismo, lo que los lleva a la envidia. Hay un uso constante de mecanismos de proyección e identificación proyectiva y obviamente hay una dificultad muy fuerte para dejar de repetir el mismo comportamiento. Por eso mismo, la pelea continua tiene como objetivo destruir la parte indeseable proyectada en el otro, pero preservando el ideal, ¿no? O sea, sigo esperando que tu ideal me cumplas con mis expectativas, pero odio aquella parte tuya, que es la que yo proyecto en ti, que quiero que desaparezca, porque es una parte indeseable mía. Entonces, por decirlo sucintamente, el conflicto persiste porque el otro real no cumple con el ideal. Y, a ver, esta es la diapositiva que nos explica por qué no se pueden separar, que son las ganancias secundarias de la agresividad. Evita la separación para mantener la fusión, digamos, con eso se garantiza eso, la fusión. Hay manipulación y control, es un instrumento de apropiación, pero a partir de aquí, la agresividad nos permiten, o sea, más bien, a partir de esto, las ganancias secundarias de la agresividad nos van a permitir entender por qué no se pueden separar. Es un medio para restituir la cohesión, elimina sentimientos de vulnerabilidad, permite la sensación de triunfo, alivia el agravio a través de la venganza, permite el engrandecimiento personal y permite que el agresor se sienta visto. Si se dan cuenta, esto hace que sea muy, muy difícil que alguien se separe, porque estas ganancias secundarias no las van a encontrar en otra parte. Y no estamos aquí hablando de un masoquismo en el sentido de que encuentren placer en esto. Estamos hablando de que encuentran lo que estamos diciendo: sentido de cohesión y valía, sensación de triunfo, engrandecimiento personal. Es una cuestión que tiene que ver más con el self que con el placer. Básicamente, además, entonces llegan y dicen: estoy harto de pelear, ya no puedo más, no me quiero separar porque sí quiero arreglar las cosas, pero tampoco quiero cambiar. Y en el confinamiento, estos problemas simplemente, en estas parejas, simplemente ya estaban y se exacerbaron. ¿Por qué? Porque pudo haber un cambio de contrato. Por ejemplo, el hombre dejó de trabajar, entonces la mujer se tuvo que hacer cargo de... Y además, el encierro, el hacinamiento y la falta de discontinuidad son factores que hacen que la violencia de alguna manera se incremente. Creo que ya me pasé, Fortu, tú dime, yo creo que ahí lo dejo. Ya el caso clínico que tenía, en todo caso, lo presento después. Ok, para dejar tiempo también para terminar y para poder discutir un rato. Me parece súper importante lo que nos planteas, que además del amor, o a veces en vez del amor, es esta violencia la que une parejas, y que este vínculo tan difícil y tan insoportable es difícil de romperse, ¿no? Bueno, ahora vamos con Elia Magallanes. Ella es médico psiquiatra. Y es psicoterapeuta analítica individual y de grupo por AMPAC, y su trabajo tiene el nombre de Vínculo Terapéutico a través de la Virtualidad. Nos va a hablar del vínculo terapéutico y cómo esta pandemia ha afectado el vínculo, ya que ha sido a través de la virtualidad. Gracias, Elia. Tu micrófono. Sí, ya. Gracias. A ver. Bueno, hola a todos. Bueno, pues yo les voy a hablar del vínculo terapéutico, como decía Fortu, a través de la virtualidad. Espérenme.
Listo. Ok. Bueno. Pues primero vamos a ir definiendo lo que es vínculo. Vínculo quiere decir atar, es una unión o atadura de una persona o una cosa con otra. Atar remite a unir, juntar, sujetar con ligaduras o nudos, nudos que atan de manera duradera. Freud en 1895 menciona que cuerpo biológico inmaduro con impotencia motora y psíquica se humaniza en contacto y a través de otro ser humano, la madre. Propone la formación del superyo a través de la introyección del superyo de los padres, esto es, a través de la subjetivación. Él no propone el término subjetivación, pero ya al final de su obra nos habla pues de, ya va mencionando, ¿no? Cómo es que el humano se vuelve humano, es a través del otro. El concepto de vínculo, quien lo propone, el primer autor psicoanalítico que lo menciona, es Bion, quien lo define así, como empleó la palabra vínculo porque deseó examinar la relación del paciente con una función, más que con el objeto que reemplaza una función. No me intereso solamente por el pecho, el pene o el pensamiento verbal, sino por su función, que es hacer un vínculo entre dos objetos. Nos brindó términos como continente y contenido, función alfa, capacidad de reverie. Esto sirve para la comprensión del vínculo entre el infans y la madre, como en los vínculos que establece el analista individual y en los grupos. El psicoanálisis vincular propone pensar que lo determinante en un sujeto no son solo las experiencias histórico-infantiles, sino también su inclusión en vínculos significativos posteriores a la infancia, en tanto se instituye la subjetividad. Modifica la noción de espacialidad psíquica, proponiendo 3 espacios donde antes había solo 2, antes solo era mundo interno y mundo externo. Al inaugurarse así lo intra, lo inter y lo transsubjetivo. No habría ya un solo referente de subjetivación, hasta ahora marcado por el sujeto de deseo, dado que sería posible conceptualizar también un sujeto de los vínculos y un sujeto de la cultura. ¿Qué novedad aporta entonces la teoría vincular al psicoanálisis? Quizás el punto de mayor relevancia sea que el vínculo con el otro o con los otros significativos pasa a ser también instituyente de sentido y subjetivación, particular que hasta este momento solo parecía provenir del mundo interno. Berenstein nos dice que el vínculo es una ligadura estable entre dos yoes, entre yoes deseantes. Se representa en configuraciones y se realiza en un entramado fantasmático que se produce entre los yoes, en una zona de contacto entre la investidura narcisista y lo incompartible del otro. El vínculo es registrado por los yoes como un sentimiento de pertenencia. Entre la vida biológica, o sea, lo corporal, y el mundo de los otros, habría un circuito mediado por el aparato psíquico y por los vínculos. Con el aparato psíquico, el instinto pasa a ser pulsión. Lo corporal es representado en el psiquismo. No se es sujeto sin cuerpo, pero solo el cuerpo no es suficiente para ser humano. O sea, son necesarios los vínculos para humanizarnos. Por su parte, Caes nos dice que nosotros no podemos vivir sin los vínculos, aunque ciertos vínculos, por exceso o por defecto, nos encadenan o nos impiden vivir, amar, conocer y jugar. Aprendemos a distinguir entre vínculo y obstáculo, entre los vínculos portadores de vida, amor y crecimiento y los vínculos portadores de odio, destrucción y muerte. Para estar en un vínculo, tenemos que desprendernos o desligarnos cada vez que estas existencias y alianzas que las sellan sirven a nuestra autoalienación y la alienación que nos imponen los otros a menudo sin que uno lo sepa.
continuando con CAES, dice que los vínculos nos exigen un trabajo psíquico para permanecer dentro del vínculo. Uno es la obligación del sujeto de investir el vínculo y a los otros con libido narcisista y objetal, con el fin de recibir en respuesta de los otros investiduras necesarias para ser reconocido como sujeto, miembro de ese vínculo. Es lo que conocemos como el contrato narcisista, ¿no? De Pierre Lanier. Otra exigencia es la puesta en latencia, la represión, el renunciamiento o el abandono de ciertas formaciones psíquicas propias del sujeto. Todo vínculo impone obligaciones de creencia, de representación, de normas observables, adhesión a ideales y sentimientos comunes. Consigna toda configuración vincular que asegure y mantenga los dispositivos metadefensivos necesarios para la autoconservación y la realización de sus fines. Estas son las alianzas inconscientes defensivas. Otra exigencia son las prohibiciones fundamentales en sus relaciones con el trabajo de la civilización y los procesos de simbolización, como la comunidad de derecho, garante de vínculos estables y confiables. Estas son las alianzas inconscientes estructurantes. Y bueno, esto es algo de lo que se ha venido hablando, ¿no? Que han ido escuchando, que es la teoría que nos propone CAES sobre los vínculos, las alianzas inconscientes estructurantes y las inconscientes ofensivas, defensivas y alienantes. Por su parte, Mario Campuzano nos dice que el concepto de vínculo está correlacionado con aquello que Greenberg, Langer y Rodriguez llamaron grupo psicológico, y se refiere a las relaciones cercanas con conocimiento mutuo, donde consecuentemente existe una construcción psíquica común y compartida. Los vínculos responden no solo a la lógica del psiquismo, sino a la lógica de la realidad externa y la alteridad. Por lo tanto, tiene otra dinámica y otras influencias. El vínculo entre personas tiene características de bilateralidad e interactividad. La realidad externa no solo tiene lógica distinta a la psíquica, sino tiene una fuerte capacidad de influencia y presión sobre los individuos a través de sus reglas, códigos e instituciones, de la educación, de la cultura, de los medios de difusión y del imaginario social. Que ahora ha profundizado Mario en esto, ¿no? Que acaba de sacar un libro, vi en febrero lo presentó, sobre la subjetividad y la violencia. Bueno, pues nos dice que también Mario que el inconsciente producido en los intersubjetivos y en los agrupamientos se produce solo en estas condiciones de vincularidad, es situacional y corresponde al tiempo presente. Pues, partiendo de aquí, mi población objetivo, ahora fueron los terapeutas. Esta no se ve muy bien, ¿verdad? ¿Alcanzan a verla bien? ¿O está muy pequeñita? Está pequeña, pero se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, le pedí a 30 terapeutas de AMPAG que me ayudaran a responder 6 preguntas. Y aquí puse como las respuestas que más se repetían entre estos terapeutas. Les preguntaba si cambiaron su trabajo terapéutico a la modalidad virtual, ahora por la pandemia. De los 30, solamente uno no cambió a la virtualidad, continuó, supongo que continuó presencial. El resto sí, se mudó a la virtualidad. La primera pregunta que les hacía es, si cambiaste a la virtualidad, ¿qué te impulsó al continuar tu trabajo terapéutico en esta modalidad? Las respuestas fueron las más frecuentes: la prueba de realidad, la pandemia, protegerse, no dejar solos a los pacientes, no quedarme sin trabajo, la necesidad de los pacientes. Otra pregunta era, ¿qué deseos surgieron en ti para continuar tu trabajo analítico en la virtualidad? Y las preguntas más frecuentes fueron, lo virtual brindaba la esperanza de continuar con nuestra labor. Deseos de vivir, contener y continuar trabajando, apegarse a la vida. Deseo de conservar la función analítica. Otra pregunta fue, ¿qué deseos surgieron en tus pacientes en general en esta modalidad de trabajo?
preservar la vida, conocer más al analista y su vida, estar mejor, aliviar angustias y dolor, organizar sus temores y entender lo que estaba pasando, ser cuidados y protegidos y deseos de fusión. La cuarta pregunta era, ¿qué fantasías identificaste en tus pacientes durante el trabajo analítico virtual? Y las más frecuentes fueron omnipotencia, invulnerabilidad, miedo a perder a algún familiar, fantasías de muerte, de destrucción, despersonalización, de realidad y frialdad del vínculo, pérdida de referentes, fantasías persecutorias de daño a los demás y fantasías de atrapamiento. La quinta pregunta era, ¿puedes nombrar alguna alianza inconsciente, la sexta, perdón, asociada al trabajo virtual? Y las más frecuentes fueron alianzas estructurantes, como renunciamiento a la realización directa de las metas pulsionales, destructivas como salir, defensivas y fraternas, y pacto negativo, que esta me llamó mucho la atención. Muy bien, pues desde un análisis vincular, en esta experiencia vincular hemos podido continuar con nuestra función analítica, lo que nos otorga reconocimiento y pertenencia ante la angustia de muerte, lo que conocemos como un contrato narcisista secundario. Son los contratos que se dan fuera de la familia, ¿no? Se han estructurado pactos fraternos, tanto entre el terapeuta como los que nos dedicamos al grupo, entre los grupos, ¿no? Evidenciados por el cuidado del otro, evitando riesgos de contagio ante la presencia física, eligiendo la virtualidad para el encuentro, contener y ser contenidos, tanto terapeutas como pacientes. Contratos de renunciamiento a la realización directa de fines pulsionales destructivos. Este encuadre nos ha permitido cuidar y ser cuidados. Alianzas defensivas como pactos negativos, donde los sujetos del vínculo terapéutico reprimen la angustia de muerte, niegan su vulnerabilidad ante la infección y la muerte, se descinde el COVID, todo queda en la virtualidad, un espacio libre de peligros y muerte. Según Guillamín, no lo sé pronunciar muy bien, el dispositivo donde se hallan analista y analizando se halla siempre potencialmente expuesto a efectos de desborde por las apuestas intersubjetivas en las que uno y otros están, sin saberlo, en profunda relación. La alianza estructurante establecida sobre la regla fundamental y sobre el encuadre psicoanalítico tiene precisamente esta función de construir un límite, una contención y una figuración apta para la simbolización de los efectos perturbadores de esas correlaciones de subjetividad. Sin embargo, el encuadre puede tratar una dificultad si las condiciones en que se ha originado pueden ser reconocidas y elaboradas. Sentirse mutuamente reconocido por el otro y designado como perteneciente a ese vínculo le otorga a cada sujeto una doble marca, pertenencia y reconocimiento. Y para finalizar, quiero leerles lo que dice el presidente de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, lo que dijo, ¿no?, al principio de la pandemia. Este cambio de época puede resultarnos trágico si nos arrasa con la incomunicación. Si nos asumimos como muertos en vida, pero asistir a él transformándonos sin perder la relación y poder pensar en ello es un privilegio. Nuestra ética es estar, analizar, acompañar a nuestros pacientes y a nuestros alumnos. Los medios son los que vayamos encontrando en un encuadre que estamos construyendo día a día. No abandonar la relación es la consigna. Muchas gracias, Elia. Entonces vemos lo complejísimo que son los vínculos y solamente a través del vínculo somos, porque solamente somos a través del otro. Y ha sido de verdad tan rica esta mesa, tenemos como muchos conceptos, muchas preguntas, nos quedamos con muchas cuestiones. Les voy a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo. Nos pregunta Mijael Breitspricher,
si la mirada a través de la pantalla, la mirada parcial entre paciente y analista, limita observar el lenguaje no verbal. Dice, ¿consideran ustedes que la palabra hablada ha sido suficientemente conectadora para fortalecer el vínculo niños y adolescentes? Bueno, Sí. algo que podría contestar es, bueno, sí ha representado todo un reto trabajar de manera virtual con niños y adolescentes. Lo importante aquí es como poder mantener, desde mi punto de vista, el contacto, poderle entrar al juego y poderle entrar a la fantasía. Si se logra eso, los niños y los jóvenes pueden seguir compartiendo lo que está pasando en su interior, cómo están viviendo esta situación, y hay esta alternativa para procesarlo. Bueno, sí, entrarle al juego y a esa fantasía. Yo quería comentar Sí, que me pareció adelante. curioso, o sea, que los adolescentes finalmente son los que más tiempo invierten en redes sociales y en telecomunicaciones y en todas estas cuestiones, pero también creo que son los que más solicitan que la cita sea presencial. Al principio me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, realmente si a lo mejor a veces un adulto mayor tiene como más dificultades para conectarse, pero hayan la forma, y un adolescente que en realidad navega sobre eso, a veces, en muchas ocasiones rechaza que el contacto sea a través de la virtualidad. Y ya al final, viendo y platicando con colegas, parece que una vez que se abrió la posibilidad de asistir al consultorio, pues es la única salida permitida. Entonces la defienden a toda costa. Me decía una dentista que un día se le cayó un bracket a un adolescente y fue antes, y le dijo, ok, entonces tu cita te la paso dentro de un mes, y le rogó que por favor, no. Y decía, bueno, ¿de cuándo acá ir al dentista? Es algo emocionante, pero parece que se respeta también tanto esto por la importancia de lo vincular, ¿no? Y de lo presencial en este sentido. Sí, yo me quedaba pensando un poquito en los adolescentes y esta urgencia por salir y también por ver a alguien y tocar a alguien. Yo creo que es parte también de la pulsión que les cuesta más trabajo contenerla y traducirla en otras cosas, ¿no? Y por eso muchas veces el acting, ¿no? Porque van y entonces ya no nada más es abrazar, sino es la fiesta y transgrediendo todo con tal de tocar. Es como... Pero bueno, esa es la pregunta de Mijael. No sé si alguien más quería responder eso. ¿Puedo agregar Ok, algo? sí. Sí que efectivamente para los adolescentes es sumamente importante el contacto con otras personas de su edad, porque a través de este contacto van ellos construyendo su identidad individual y grupal. Entonces está siendo algo difícil y es como surge la necesidad de encontrar nuevos espacios de libertad. Es muy importante también ir escuchando cómo le va pegando a cada adolescente, cómo le va afectando este confinamiento, ser sensibles a cómo lo está sintiendo cada uno. Algunos podrán encontrar otras alternativas, pero también hay otros adolescentes que tienden más hacia aspectos depresivos, que pueden tender a aislarse, a sentir desánimo, ya no tener ganas de hacer cosas, o como decía Arlette, a la transgresión, ¿no? Yo necesito tener contacto con los demás, ya no me importa nada más. Ok. Por ahí, bueno, Selva me va a avisar si hay más preguntas porque se me salió de la aplicación, pero lo que sí había, que alcancé a ver, es una felicitación de Maxine Zambrano para las 4, que excelentes trabajos. Y yo tengo aquí anotadas también algunas preguntas en lo que Silva nos ayuda si es que hay más preguntas. Y yo quería preguntar, por ejemplo, era también relacionado a los adolescentes. ¿Qué tanto, por ejemplo, para ti, Isa, viste como en tu experiencia clínica,
en estas ganas de contacto, ¿qué tanto el poderlo solamente hablar les ayudaba a las personas a poderlo entender y elaborar de alguna manera? Porque no lo iban a solucionar teniendo contacto físico, vaya. Ujú. Bueno, yo he descubierto durante esta pandemia que se puede se puede hacer un trabajo muy profundo, muy bonito, a veces a través de solo de llamadas o de videollamadas, porque hay más esa posibilidad como de profundizar. Por momentos yo lo he sentido como, sí, estar en el diván, porque ya me concentro en lo que me están diciendo, voy visualizando esas fantasías, van apareciendo imágenes en mi mente y entonces se puede hablar de eso que se está construyendo y uno se puede concentrar en eso y profundizar. Pero sí, efectivamente, hay muchas personas para quienes es muy importante la presencia y es algo que duele, que les hace falta y en esos casos pues hay que hablar de eso, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, con una paciente de 70 años que una de las cosas que me decía es, ¿me estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? Porque así en estas nuevas condiciones, era para ella más difícil sentirme. Y entonces la forma, para mí en un primer momento fue complicado enfrentar eso, pero después la forma en la que fui conectándome con ella es diciéndole, tal vez tú quieres saber si eres importante para mí, si yo estoy presente contigo, si voy escuchando y entendiendo lo que me dices. Y sí, a través de estas palabras hemos podido recuperar la conexión. Ok, gracias. Y tenía para Claudia. En tu experiencia, Claudia, esto que nos platicabas de esta pareja que ustedes estudiaron durante el tiempo, digo, desde antes del confinamiento y durante el confinamiento, ¿piensas que de alguna manera el hecho de que con el confinamiento se hubiera exacerbado la violencia, eso puede ser un catalizador como para, en el proceso, como para lograr la separación o para hacer algo distinto? Tu micrófono. Perdón. Ojalá fuera así. Sí llegan pidiendo a gritos, queremos ayuda, queremos cambiar esto, necesitamos dejar de pelear, ya estoy harto, ya estoy harta, ya no puede ser que esto continúe, ¿no? Y claro, tú empiezas a trabajar y vas encontrando elementos, uno empieza a trabajar con ellos y vamos encontrando elementos como para decir, es que sí, lo más sano, casi el único acto de amor que pueden hacer uno por el otro, sí sería separarse, ¿no? De hecho, sí te diría, hay muchas parejas que voltean a ver la consulta ahorita como para querer separarse. De hecho, eso es algo que se ha constatado, incluso otra colega, Adriana Dávila, también consigna esa situación, ¿no? Pero la paradoja de la situación que trato yo de comentar es que les cuesta muchísimo trabajo separarse. O sea, sí ahorita está tan exacerbado que es como si ahorita pudieran tocar fondo y en ese sentido tal vez decir, ahora sí mejor vamos a separarnos. Hasta ahorita solamente ha sido ese el resultado con una de las parejas, ¿no? Una pareja extraordinariamente complicada, que la situación de violencia que hay ahorita no es nueva, ya se repitió una y otra vez, pero ahorita sí ya está tocando fondo, ¿no? Y entonces sí están considerando seriamente separarse. A ver si sí. Ahora sí, el cambio. Sí. Okay. A ver, Sí, exacto. sí. Ojalá. Pues ojalá. Porque, bueno, de hecho, nada más déjame agregar, ¿no? Sí. Porque ni siquiera es que estas parejas sean violentas porque uno es violento y el otro es violento, sino es la unidad de la pareja la que saca, por así decirlo, lo peor de cada uno, ¿no? Porque ya una vez separados puede ser que él encuentre una relación en donde tenga otro tipo de dinámica y ella lo mismo, pero son parejas en donde la combinación que hacen, la dinámica nueva que se forma ya en la diada, pues es una dinámica muy destructiva, ¿no?
Ujú. Y bueno, una pregunta para Elia. ¿Piensas que también ahora, ante el confinamiento y estas maneras virtuales de dar terapia, puede ser que más gente busque terapia? Y no sé si les ha pasado en la experiencia de las 4 que hayan tenido ahora más gente, ya sea porque se sienten más en crisis o por la misma virtualidad que les da la comodidad de tomar la terapia en donde sea. Primero Elia para Sí. continuar con esa idea. Pues sí, ¿no? También hay terapeutas que, así como en los resultados que leí, por ejemplo, que decían que ven muchas ventajas a la virtualidad, ¿no? Como no tener que trasladarte, por ejemplo, o por ejemplo, si sale de viaje el terapeuta o sale de viaje el paciente, de todas formas se pueden conectar, ¿no? O sea, sí creo pues que haya pacientes que se les facilite y terapeutas que se les facilite, pero yo sí pondría como dentro de este tipo de vínculos, pues, como la importancia del cuerpo, ¿no? Como lo que nos decía Isa, pues, y retomando a Berenstein, no se puede ser humano simplemente a través del cuerpo, de lo biológico. O sea, también es importante la subjetivación, pero también No se puede solo viceversa, ¿no? O sea, no nada más a través de la palabra, pues, sino también a través de lo corporal. Y yo creo que sí es importante como todo esto que salió, ¿no? En esta información que me compartían los terapeutas, ¿no? Como todo este tipo de fantasías como de omnipresencia, de omnipotencia, ¿no? De a través de la virtualidad, estamos muy seguros, podemos llevarnos hacia todas partes, está siempre conmigo, ¿no? Creo que es importante también como siempre estar interpretando este tipo de fantasías. Uh-huh. Y no sé si a alguna de ustedes les pasó que también como terapeuta habían, no sé si ciertas fantasías de invasión a la privacidad, o para los pacientes también esta sensación de invasión a la privacidad porque llegaban hasta los hogares también, o sea, se veían cosas que a lo mejor en el set terapéutico normal o anterior no veíamos. Uh-huh. Sí, perdón, Sí. no, sí que lo tengo desconectado. Sí, sobre todo al principio, ¿no? Yo creo que ya después de un X tiempo, ya hay ciertas cosas que empiezan a ser normalizadas, pero sí, al principio a mí me tocó atender parejas que literalmente estaban los dos acostados en la cama con la computadora en medio y yo ahí, ¿no? Así como invitada a la... sí, a ser testigo Ahora sí, En la cama, de la invitada cama. en la cama. Sí, exacto. Me tocó atender pacientes en closets, es decir, era el lugar donde podían mantenerse aislados y donde podían estar sin ruido, ¿no? Dos pacientes se metían al coche porque era el lugar donde podían estar seguros de que nadie los oiría, ¿no? Y bueno, por supuesto que conocí la mascota de uno, la mascota de otro. Entonces, sí es cierto que se empezaron a compartir espacios que normalmente en el consultorio no se comparte, ¿no? Entonces, sí ha sido o sea, todo esto nos ha traído nuevas cosas, nuevas experiencias sobre las que vamos a tener que seguir reflexionando. Y pues sí, como decían hace ratito, ¿no? Decía, no me acuerdo si Elia o Arlet, lo importante era mantener el vínculo, no importaba si era en el closet, en el coche o tal, o sea, era poder seguir trabajando a pesar de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Sí, Arlet. Y en ese sentido, pues también yo creo que depende de la relación. Por ejemplo, un adolescente me decía, pues no tolero eso. Y las clases virtuales para ella representaban como mucho estrés porque eran sus compañeros, muchos con los que no se llevaba, que entraran justo a la intimidad de su cuarto y le mandaran sus vibras ahí. Decían, no quiero tener las vibras de todas las personas ahí, me obligan a tener la cámara encendida. Conmigo, por cierto, se comunica vía telefónica. Se ha negado cualquier otro medio.
Pero Ujú. pensaba en algunos otros que me decían, bueno, esto me ha brindado la oportunidad, por ejemplo, de que te pueda mostrar este pizarrón, y este pizarrón representa todos los planes que tengo y que están todos difusos como lo está mi mente, ¿no? Y es algo que solo puedes ver de esta manera, que de otra manera no podrías. Entonces, en resumen, yo creo que en algunos casos sí se vive como invasivo y como indeseable, y en otros casos como cercanía y como que abre posibilidades a entender otras partes que no entenderías de otra manera. Entonces, en todo caso, nos da más información acerca del paciente mismo, ¿no? El que quiere estar más solitario o el que necesita más también que le veas todo lo que tiene. Está interesante. Y también me quedé con otra duda, Arlet, acerca de tu trabajo. Creo que lo que fuiste investigando nos rompe mucho los mitos que teníamos acerca de cómo se configura la pareja romántica, porque ahora, o sea, pensar en que también en la virtualidad se puede y que esto no nada más es una unión de soledades distintas o de un producto de mercado, ¿no? Porque de repente, digo, las generaciones más grandes como yo, pensaríamos que esto podría ser como un producto de mercado y no. Para las parejas nuevas, encuentran ahí buenos ámbitos como para establecer una pareja y llegar no sé, como a puntos de intimidad importantes. Este, mi pregunta era más en eso, o sea, como que qué tanto has visto en la consulta que sí lleguen a una intimidad buena, importante, y que ha sido a través de la virtualidad. Sí, digo, aquí más bien depende o sea, de en qué estado esté esa persona, o sea, en qué estado afectivo, en qué estado emocional esté y qué es lo que está buscando. A lo que voy es que lo virtual finalmente es solo el medio. O sea, así como antes te conoces en la escuela, en la universidad, en la iglesia, ahora te conoces en el mundo virtual, ya sea en redes sociales, a través de Instagram, Twitter, etcétera, por amigos en común o demás, o por aplicaciones de citas. Y que dependiendo de la edad, es la forma como lo hacen. A lo mejor entre más jóvenes es más como, pues sí, conozco a muchísima gente y veo con quién me llevo y salgo y demás, y como más libre en todos los sentidos, o sea, hablar, tener amigos, tener relaciones sexuales o no, etcétera. Es como muy amplio el abanico. No, y no censurado como antes, que se decía efectivamente que era para personas que no lo habían hecho en otro sentido, o que tenían tan pocas habilidades sociales que no pueden relacionarse de otra manera. Y no, aquí más bien es reflejo de cómo se relacionan habitualmente. Digo, la fantasía generalmente es que de lo virtual sí pase a lo real. O sea, no que se quede en lo virtual, sino que sea solo el medio para conocerse, pero también dependiendo, o sea, lo que he visto, cuando son aplicaciones de citas que tienes que pagar y llevar un coach y demás, las expectativas son tan altas que a lo mejor las frustraciones son mayores, ¿no? Porque es súper ultra selectivo, entonces vas a conocer al amor de tu vida. Entonces, probablemente sí se presta como más a frustraciones de, pues no, no es cierto. Y en otros escenarios que son más naturales es algo como más normal. Y también depende, por ejemplo, si alguien se vincula desde la simbiosis, probablemente haya como muchas expectativas hacia quién va a conocer, que sea, y si le gusta o no, pero también como muchas amenazas de, pues si hay tantos peces en el mar, pues también él podría interesarse rápido o ella podría interesarse rápido por alguien más, ¿no? Y ser como desechables. Entonces depende de la persona, de cómo se sienta, de cómo esté, y que puede ser un medio más para vincularse y que se han incorporado cada vez más como cuestiones de videollamadas, ¿no? Y entonces ahora las citas pueden así ser virtuales y juntos ir a ver una película o tener alguna actividad en paralelo a través de la pantalla, pero evidentemente sí el objetivo es conocer. Quedé pensando que antes el vehículo para conectarse con los enamorados eran las cartas. Digamos que son ahora las cartas modernas. Sí, de hecho. Sí. Tenemos más preguntas. Bueno, la pone, es anónimo y la pone para quien sea, pero me imagino que habla de la pareja violenta. Dice, ¿qué papel juega la víctima en este juego de mantener la violencia? ¿La quieres responder, Claudia? Perdón, sí, es muy complejo. La respuesta es compleja y obviamente el fenómeno también es complejo, ¿no?
Decía Flora Aurón ahora en una serie de conferencias que ha dado sobre la violencia, ella sí hablando fundamentalmente de la violencia de género, como es el caso de la pregunta que nos hacen. Sí. Ella decía que la obligación de la víctima es mantenerse a salvo. La obligación del agresor es entender y reconocer su violencia, ¿no? Que eso es más difícil. Pero la víctima, digamos, insisto, en las relaciones en donde hay una asimetría y donde sí hay un agresor y una víctima, no en donde hay, como lo que yo decía, una cuestión en la que los dos están comprometidos en la violencia. En esta asimetría, el papel de la víctima sería no engancharse, sería no permitir la escalada, sino tratar de protegerse lo más que pueda para evitar que eso siga sucediendo, ¿no? Y no creo yo que ella sea la que lo provoca, ni creo que sea algo que le guste. Es decir, esta idea de reducir la violencia a sadismo y masoquismo me parece muy reduccionista, por decirlo así. Yo creo que tenemos que entender el fenómeno como algo muchísimo más complejo y en donde no es cierto que exista, o sea, se me hace como muy reduccionista suponer que en todos esos casos la víctima vive el asunto masoquistamente, o sea, suponiendo que tiene un placer en el asunto. No, la verdad es que creo que eso sería como ver el asunto de una forma muy limitada. Sí, y como que cada paciente o cada pareja es totalmente distinto, ¿no? Que tendríamos que saber mucho de qué les está pasando a ellos en especial, como para ver qué función están manteniendo los dos para mantener esa relación. Tenemos otra pregunta, es de Irma Lilia Merino y dice, ¿qué modificaciones hicieron en su práctica para emplear la tecnología a distancia? Hay que decirle a Irma que ella es la experta, ella sabe de todo. Pero bueno, entonces, no sé, supongo que lo que todos hicimos, ¿no? Implementar Zoom, implementar Skype, etcétera. No sé si a eso se refiere. Okay. Digo, yo supongo que al encuadre, ¿no? Que sí cambia el encuadre, porque una de las preguntas siempre era, ¿el encuadre cambia, se modifica o no? ¿O qué tanto hay como violaciones al encuadre con esto? Digo, en realidad, pues la idea es que el dispositivo es virtual, pero todo el resto del encuadre, la idea es respetarlo, ¿no? Que esté en un lugar donde se sienta seguro, confidencial, etcétera. Yo creo que al principio muchos vimos que empezaban a fumar o cosas que no harían en la consulta, pero pues simplemente lo que hago es preguntar, ¿por qué empezaste a fumar? Si eso no lo harías así habitualmente y entenderlo. Pero no sé si con eso se respondió la pregunta o alguien más quisiera. Ok. Nos quedan literalmente 2 minutitos. Si alguien más quiere o si no, vamos a dar una pequeña conclusión. ¿Quieren hablar? Yo solo quería agregar que parte del objetivo de la palabra o comunicarnos a través de la palabra es poder ayudar al paciente a acceder a la simbolización y al pensamiento. Digamos que el contacto es parte de la contención, pero lo ideal es poder acceder a eso otro. Y también el juego nos permite comprender esas fantasías y poder ir entendiendo qué es lo que pasa en los jóvenes y en los niños. Y no solo decir que es un placer estar con ustedes, es una gran alegría. ¿Alguien más? Bueno. Sí, yo creo que, bueno, la virtualidad pues nos ha hecho poder continuar, ¿no? Y al mismo tiempo protegernos. Pero sí es importante como yo creo que estarle recordando, ¿no? A los pacientes por qué estamos de esta manera virtual, ¿no? Y como decías tú hace ratito, Fortu, como que no salgan y cometan acting y se infecten en la primera salida, ¿no? Ayudarlos, claro, a que ellos puedan contener. Así es. Ok. Bueno, para terminar, y retomando la felicidad y alegría que dice Isa, que fue compartir entre nosotras, sí, yo reitero eso, también se hizo un vínculo a través del trabajo que fuimos haciendo, bueno, fueron haciendo ustedes y yo fui testigo de ese lindo trabajo de las 4
y de verdad fue un placer para mí estar con ustedes, un placer en esta mesa y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Yampa. Gracias a ti y a todas. Un placer.